Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. El templo. Manuscrito encontrado en la costa de Yucatán. El 20 de agosto de 1917, yo, Karl Heinrich, Graf von Albert Kerenstein, capitán de la corbeta de la Marina Imperial Alemana, al mando del submarino U-29, deposito esta botella y su mensaje adjunto sobre el océano Atlántico en unas coordenadas que desconozco, pero que probablemente se encuentren alrededor de los 20 grados de latitud norte. 35 grados de latitud oeste, donde yace mi nave, totalmente inservible, en el fondo oceánico. Y lo hago así porque quiero que ciertos hechos insólitos sean del dominio público, ya que con toda seguridad no sobreviviré para poder darlos a conocer en persona, pues las circunstancias que me rodean son tan amenazadoras como extraordinarias, y no solo tienen que ver con la pérdida de maniobrabilidad del U-29, sino también con el desplome de mi férrea voluntad germana de la manera más desastrosa. La tarde del 18 de junio, tal y como fue transmitido por radio al U-61 con destino a Kiel, torpedeamos al carguero británico Victory en ruta de Nueva York a Liverpool, coordenadas 45 grados 16 minutos latitud norte, 28 grados 34 minutos longitud oeste, permitiendo que la tripulación abandonara el carguero en los botes salvavidas, a fin de obtener una buena filmación de la escena para los archivos del almirantazgo. El buque se hundió de la manera más vistosa, primero la proa, mientras la popa surgía hacia lo alto desde el agua, y luego se fue a pique perpendicularmente, camino del fondo oceánico. Nuestra cámara no perdió detalle, y lamento que tan valiosa filmación no llegue jamás a Berlín. Después, hundimos los botes salvavidas a cañonazos y nos sumergimos. Cuando volvimos a emerger a la superficie, hacia el atardecer, encontramos en la cubierta el cuerpo de un marinero con las manos aferradas a la barandilla de curiosa manera. Pobre diablo, era joven, más bien moreno y muy apuesto. Seguramente se trataba de un italiano o griego y sin duda pertenecía a la tripulación. Evidentemente había buscado refugio en el mismo navío que se había visto obligado a destruir el suyo. Una víctima más de esta injusta guerra que los perros ingleses mantienen contra la patria. Mis hombres registraron sus pertenencias y descubrieron en el bolsillo de su chaquetón un trozo de marfil de insólita talla que representaba una cabeza juvenil con una corona de laurel. Mi oficial, el alférez de navío Clence, juzgó que el objeto era de gran antigüedad y enorme valor artístico, así que se lo confiscó a los hombres quedándoselo para él. Ninguno de los dos teníamos la más mínima idea de cómo un objeto semejante podía haber llegado a las manos de un simple marinero. Al arrojar el cadáver por la borda, acontecieron dos incidentes que causaron gran inquietud entre la marinería. Los ojos del desdichado habían sido cerrados, pero al separar su cuerpo de la barandilla, volvieron a abrirse de par en par,
y muchos tuvieron la extraña impresión de que miraban directamente y con aire de burla a Smith y Zimmer, que estaban inclinados sobre el cadáver. El contramaestre Müller, un hombre maduro que habría sido mejor considerado de no haber sido un supersticioso y cochino alsaciano, se excitó tanto ante esta visión que siguió observando el cadáver en el agua y juró que, tras sumergirse un poco, el cuerpo adoptó una posición de nado y desapareció a toda velocidad bajo las olas con dirección sur. Ni a Clence ni a mí nos complacieron estas muestras de palurda ignorancia y amonestamos severamente a los hombres, especialmente a Müller. Al día siguiente se creó una situación harto problemática debido a las dolencias de algunos hombres de la tripulación. Resultaba evidente que sufrían cierta tensión nerviosa a causa del prolongado viaje, y todos habían tenido pesadillas. Algunos parecían completamente aturdidos e idiotizados, y tras comprobar personalmente que su enfermedad no era fingida, les eximí de sus obligaciones. El mar estaba algo encrespado, de manera que descendimos a una profundidad en la que el oleaje resultaba menos molesto. Aquí reinaba una relativa calma, a pesar de una misteriosa corriente que fluía hacia el sur, que no fuimos capaces de localizar en nuestras cartas oceanográficas. Los gemidos de los marineros enfermos resultaban decididamente molestos, pero ya que no parecían desmoralizar al resto de la tripulación, evitamos aplicar medidas más drásticas. Nuestro plan consistía en permanecer donde estábamos e interceptar el transatlántico Dacia, tal y como nos habían informado nuestros agentes en Nueva York. A primera hora de la tarde subimos a la superficie y encontramos la mar menos agitada. Se divisaba el humo de un buque de guerra por el horizonte, pero la distancia a la que nos encontrábamos y nuestra habilidad para sumergirnos evitaron todo peligro. Lo que más nos inquietaba eran las cosas que decía el contramaestre Müller, cada vez más extrañas según se iba acercando la noche. Se hallaba en un estado lamentable y pueril. Balbuceaba acerca de unos seres muertos que pasaban por delante de las portillas sumergidas, de cadáveres que le miraban fijamente y que él reconocía a pesar de estar completamente deformados, ya que juraba haberlos visto ahogarse en alguna de nuestras victoriosas acciones germanas. Y también afirmaba que el joven que habíamos encontrado y lanzado luego por la borda era su líder. Esto resultaba demasiado horripilante y anormal, de manera que encadenamos a Müller y le dimos una buena ración de latigazos. A la tripulación no le agradó esta clase de castigo, pero la disciplina era esencial. También nos negamos a aceptar la demanda de una representación de la marinería encabezada por el tripulante Zimmer, que nos solicitaba tirar al mar la extraña cabeza de marfil tallado. El 20 de junio, los marineros Bohm y Smith, que habían caído enfermos el día anterior, contrajeron una violenta locura. Lamenté que no figurara ningún médico entre nuestros oficiales de complemento, ya que las vidas alemanas son preciosas, pero los constantes delirios de los dos hombres acerca de una espantosa maldición resultaban muy contraproducentes para la disciplina, así que tomamos medidas drásticas. La tripulación aceptó el hecho con cierto resentimiento, pero pareció tranquilizar a Müller, que en adelante no volvió a causarnos problemas. Al atardecer le liberamos y se dedicó a realizar sus tareas habituales en silencio. La semana siguiente estuvimos todos muy nerviosos, siempre al acecho del Dacia. La tensión se incrementó tras la desaparición de Müller y Zimmer, quienes, sin lugar a dudas, se suicidaron a causa de los miedos que parecían atormentarles, aunque nadie les vio saltar por la borda. Casi me alegraba de la ausencia de Müller, pues hasta su mutismo tenía un influjo pernicioso sobre la marinería. Todos parecían ahora inclinados a permanecer en silencio, como si ocultaran un terror secreto. Muchos se enfermaron, pero ninguno causó problemas. El alférez de navío Clence se encontraba muy irritado por la tensión nerviosa y estallaba por cualquier tontería,
como con la cada vez más numerosa bandada de delfines que escoltaba al U-29, o la creciente intensidad de la corriente meridional que no registraban nuestras cartas de navegación. Al final se hizo evidente que habíamos perdido al Dacia por completo. Tales fracasos no son en modo alguno infrecuentes, y casi estábamos más complacidos que decepcionados, ya que ahora se nos ordenaba regresar a Wilhelmshaven. El 28 de junio, al mediodía, nos pusimos rumbo al nordeste, y a pesar de enredarnos cómicamente con la insólita multitud de delfines, pronto nos hallamos en el rumbo correcto. La explosión que aconteció en la sala de máquinas a las 2 de la tarde nos pilló completamente por sorpresa. No se había observado ninguna anomalía en la maquinaria ni negligencia por parte de los hombres, y sin embargo el navío se estremeció de punta a punta, e inesperadamente a consecuencia de una sacudida colosal. El alférez de navío Clence fue corriendo a la sala de máquinas, y descubrió que el depósito de combustible y casi todos los mecanismos se hallaban destrozados, y que los maquinistas Reif y Schneider habían muerto de manera instantánea. Nuestra situación era verdaderamente grave, pues aunque los regeneradores químicos de aire se hallaban intactos y podíamos utilizar los dispositivos de inmersión y emersión y abrir las escotillas para reabastecernos de aire y recargar las baterías, nos resultaba imposible propulsar ni gobernar el submarino. Todo intento de rescate haciéndonos a la mar con los botes salvavidas significaba ponernos en manos de nuestros enemigos, irracionalmente resentidos con la gran nación alemana. Además, desde el último enfrentamiento con el Victory no habíamos conseguido establecer contacto por radio con ninguno de los submarinos de la Armada Imperial. Desde el momento del accidente hasta el 2 de julio derivamos constantemente hacia el sur, carentes de un plan establecido y sin tropezarnos con ninguna embarcación. Los delfines seguían dando escolta al U-29, circunstancia más que reseñable dada la distancia que habíamos cubierto. En la mañana del 2 de julio avistamos un buque de guerra con la enseña americana, y los hombres se pusieron muy nerviosos y con deseos de rendirse. Al final, el alférez de navío Clence se vio obligado a pegarle un tiro al marinero Traub, ya que incitaba violentamente a los demás a llevar a cabo esta acción tan antigermánica. Esto aplacó a la tripulación por el momento, y nos sumergimos sin ser detectados. Al atardecer, una nutrida bandada de aves marinas apareció por el sur, y el océano comenzó a agitarse fatídicamente. Cerramos las escotillas y esperamos los acontecimientos, hasta que comprendimos que debíamos sumergirnos para evitar que el creciente oleaje nos mandase a pique. Cada vez contábamos con menos aire y electricidad, y queríamos evitar el uso innecesario de nuestros escasos recursos mecánicos, pero en este caso no había otra opción. No descendimos mucho y cuando el mar se calmó algo, unas horas después decidimos volver a la superficie, pero entonces surgió otro inconveniente, pues el navío se negaba a responder al rumbo marcado pese a todos los esfuerzos de los mecánicos. Los hombres se asustaron aún más al encontrarse inmovilizados bajo el agua, y algunos empezaron a murmurar de nuevo acerca de la estatuilla de marfil del alférez de navío Clence. Pero la visión de su pistola automática les calmó. Mantuvimos a los pobres diablos tan atareados como pudimos, y les mandamos a reparar las máquinas aun a sabiendas de que era imposible. Clence y yo solíamos dormir en turnos diferentes, y fue durante mi turno, sobre las 5 de la mañana del 4 de julio, cuando se declaró un motín generalizado. Los 6 cerdos marineros que quedaban, creyendo que estábamos perdidos, estallaron súbitamente en una furia incontrolable por habernos negado a rendirnos al buque de guerra yanqui que avistamos 2 días atrás,
y se habían entregado a un delirio de maldiciones y destrucción. Aullaban como los animales que eran, y rompían indiscriminadamente muebles y maquinarias, gritando estupideces sobre una maldición que hechizaba la estatuilla de marfil, y acerca de la mirada que les había lanzado el joven y moreno muerto antes de desaparecer nadando. El alférez de navío Clenz parecía petrificado e inoperante, como era de esperar de un renano débil y afeminado. Me deshice a tiros de los 6 marineros, ya que era inevitable. Y me aseguré de que ninguno quedara con vida. Arrojamos sus cadáveres por la escotilla doble y nos quedamos solos a bordo del U-29. Clenz parecía muy nervioso y bebía sin cesar. Decidimos mantenernos con vida todo lo posible, gracias a la gran cantidad de víveres de que disponíamos y a la reserva de oxígeno químico, ya que ninguna de estas dos cosas había sufrido daño como consecuencia de los enloquecidos arrebatos de los puercos marineros. Tanto la brújula como los indicadores de profundidad y otros instrumentos delicados habían quedado inservibles, de manera que, en adelante, nuestros cálculos consistirían en meras aproximaciones basadas en nuestros relojes, el calendario y la trayectoria aparente de nuestro rumbo, establecida por los objetos que pudiéramos avistar a través de las portillas o desde la torre de mando. Por fortuna, aún disponíamos de bastante carga en las baterías, tanto para el alumbrado interior como para el foco externo. Con frecuencia rastreábamos los alrededores del navío con el haz luminoso, aunque no divisamos más que delfines nadando paralelamente a nuestro curso. Me sentí científicamente interesado por estos delfines, pues aunque el Delphinus delphis común es un cetáceo mamífero incapaz de sobrevivir sin aire, pude observar de cerca a uno de estos nadadores durante 2 horas y no vi que mostrara la más mínima intención de ascender a la superficie. Con el paso del tiempo, Clenz y yo llegamos a la conclusión de que seguíamos siendo arrastrados hacia el sur, a la vez que nos hundíamos cada vez más. Observamos la fauna y flora marina y leímos mucho sobre el tema en los libros que me había llevado para mis ratos de ocio. No pude menos que registrar, sin embargo, la inferior preparación científica de mi compañero. No gozaba de la típica mentalidad prusiana y se daba con facilidad a fantasías y especulaciones sin valor alguno. La certeza de nuestro inminente fallecimiento le afectó de una manera harto curiosa y con frecuencia rezaba arrepentido por los hombres, mujeres y niños que había enviado al fondo del océano, sin tener en cuenta que todo servicio en aras de la patria germana es una noble acción. Al cabo de cierto tiempo, se hizo evidente que estaba desquiciado, y se quedaba horas y horas contemplando la estatuilla de marfil y farfullando fantásticas historias sobre cosas perdidas y olvidadas bajo las aguas. A veces, a modo de experimentos psicológicos, le hacía hablar de todos estos disparates y escuchaba sus interminables citas poéticas y sus historias de barcos hundidos. Me daba mucha lástima, ya que me disgustaba ver sufrir a un alemán, pero no resultaba una compañía adecuada con quien morir. En cuanto a mí, era un hombre orgulloso, consciente de que la patria honraría mi memoria y de que mis hijos serían educados para convertirse en hombres como yo. El 9 de agosto, avistamos el fondo oceánico y proyectamos un poderoso haz de luz sobre él. Se trataba de una llanura inmensa y ondulada, cubierta casi por completo de algas, y salpicada de conchas pertenecientes a un pequeño molusco. Aquí y allá se veían objetos viscosos de contornos desconcertantes, cubiertos de algas e incrustados de percebes, que Clenz afirmaba eran antiguos buques hundidos reposando en sus lechos de muerte.
Había una cosa que lo desconcertaba especialmente: un vértice de materia sólida que emergía casi 1,5 metros sobre el fondo del océano, de unos 70 centímetros de grosor, con los lados planos y las lisas superficies superiores dibujando un ángulo muy obtuso. Yo dije que se trataba de una punta rocosa que sobresalía del fondo, pero Clance creyó reconocer figuras talladas en ella. Al rato empezó a temblar y se alejó de la escena como asustado. Sin embargo, no supo darme una explicación del motivo, tan solo que le abrumaba la vastedad, oscuridad, lejanía, antigüedad y misterio de los abismos oceánicos. Su mente estaba destrozada, pero yo soy un buen alemán en todo momento y no tardé en observar 2 cosas: que el U-29 soportaba maravillosamente bien la presión del agua y que los insólitos delfines seguían nadando a nuestro alrededor, a pesar de que nos hallábamos a una profundidad en la que la mayoría de los naturalistas considerarían imposible la existencia de organismos superiores. Estaba convencido de que previamente habíamos sobreestimado nuestra profundidad, y sin embargo es bien cierto que debíamos estar lo bastante hondo como para que estos fenómenos resultaran extraordinarios. La velocidad de la deriva hacia el sur, que yo medía por nuestro discurrir sobre el fondo oceánico, era más o menos la misma que antes había estimado al deslizarnos por los niveles superiores. A las 3:15 de la tarde del 12 de agosto, el pobre Clance se volvió completamente loco. Había estado en la torre de mando con el proyector encendido cuando le vi entrar en el compartimento de la biblioteca, donde yo me hallaba sentado leyendo, y su cara le traicionó en el acto. Repetiré aquí lo que dijo, haciendo hincapié en las palabras que recalcó. Él está llamando. Él está llamando. Le oigo. Tenemos que ir. Mientras hablaba, cogió la estatuilla de marfil de encima de la mesa, se la metió en el bolsillo y me agarró del brazo con la pretensión de llevarme escaleras arriba hacia la cubierta. Al instante comprendí que su intención era abrir la escotilla y hacer que ambos nos lanzáramos al agua, obsesión caprichosa y suicida que no estaba dispuesto a consentir. Cuando me resistí, intenté calmarle. Se puso más violento y exclamó: «Vamos ahora, no esperemos más. Es mejor arrepentirse y ser perdonado que plantar cara y ser condenado». Entonces me decidí a actuar de manera más drástica y le dije que estaba loco, terriblemente loco, pero él no se dio por aludido y gritó en voz alta: «Mejor, si estoy loco, que los dioses se apiaden del hombre que en su inconsciencia puede preservarse sano hasta el terrible final. Ven y enloquece conmigo, ahora que él aún nos reclama con misericordia». Esta explosión pareció mitigar la presión en su cerebro, pues a continuación se mostró mucho más dócil y me pidió que le dejase ir solo si yo no quería acompañarle. Enseguida supe lo que tenía que hacer, aunque también era alemán. Tan solo se trataba de un plebeyo renano, y ahora se había convertido en un loco potencialmente peligroso. Si accedía a su petición suicida, me libraría al instante de alguien que ya no era mi compañero, sino una amenaza. Le pedí que me entregara la estatuilla de marfil, pero esta demanda provocó en él tal estallido de risa que no volví a insistir. Entonces le pregunté si quería dejar algún recuerdo o un mechón de cabello para su familia en Alemania, en el caso de que yo fuera rescatado, pero de nuevo se echó a reír. Así que mientras él subía por la escalerilla, yo me aproximé a las palancas y, midiendo los intervalos adecuados de tiempo, accioné el mecanismo que lo enviaría a la muerte. Tras comprobar que ya no se encontraba a bordo del submarino, proyecté el foco luminoso alrededor del agua, con la esperanza de ver por última vez el cuerpo de Clance, y comprobar si era aplastado por la presión marina, como en teoría tenía que ocurrir, o si por el contrario no le afectaba,
igual que sucedía con aquellos extraordinarios delfines. Sin embargo, me fue imposible ver al difunto camarada, ya que los delfines se apelotonaban alrededor del submarino y oscurecían la torreta de mando. Aquella noche me arrepentí de no haber cogido disimuladamente del bolsillo de Clance la estatuilla de mármol, pues su recuerdo me fascinaba. No podía olvidar la joven y hermosa cabeza con su corona de laurel. Aunque no poseo un especial talante artístico, también sentía no tener a nadie con quien conversar. Clance, aunque no estaba a mi nivel mental, era mejor que nadie. No dormí bien aquella noche y me preguntaba cuándo llegaría el fin. Desde luego, existían escasas posibilidades de que me rescataran. Al día siguiente, ascendí a la torre de mando e inicié las habituales observaciones con el reflector. Hacia el norte, el paisaje resultaba tan monótono como el que contemplamos por primera vez desde que llegamos al fondo marino, pero noté que la deriva del U-29 era menos rápida. Cuando dirigí el haz de luz hacia el sur, noté que la superficie del océano descendía abruptamente y que había unos bloques de piedra curiosamente regulares en ciertos sitios, como si estuvieran colocados en un orden concreto. Al principio, la nave no descendió rápidamente por aquella sima oceánica, de manera que pronto me vi obligado a ajustar el reflector para poder seguir enfocando sus rayos hacia abajo. A causa del brusco movimiento se desconectó un cable y tardé bastantes minutos en repararlo, pero al fin la luz volvió a salir por el reflector, inundando el valle marino que tenía debajo de mí. No soy propenso a dejarme llevar por emociones de ningún tipo, pero mi asombro fue enorme al vislumbrar lo que iluminaban sus rayos, y sin embargo, como sujeto educado en la mejor cultura de Prusia, no debí haberme sorprendido, ya que la geología y la tradición nos hablan de grandes transposiciones en determinadas áreas continentales y oceánicas. Lo que vi fue una vasta y complicada serie de edificios en ruinas, poseedores de una arquitectura magnífica, aunque inclasificable y en diferentes estados de conservación. La mayoría parecían estar construidos en un mármol que emitía destellos blanquecinos bajo los rayos del reflector, y el trazado general correspondía al de una inmensa ciudad enclavada en el fondo de un estrecho valle, con numerosos templos y villas diseminados por las laderas superiores. Los tejados se habían hundido y las columnas estaban deshechas, pero aún reinaba una atmósfera de vetusto e inmemorial esplendor que nada podía anular. Enfrentado al fin a la Atlántida, a la que antes había considerado un mito, me sentí el más ávido de los exploradores. Por el fondo del valle había fluido un río en otro tiempo, ya que al examinar la escena con mayor detenimiento descubrí las ruinas de unos puentes de piedra y mármol, diques, terrazas y terraplenes que antaño fueron verdes y hermosos. Entusiasmado, llegué a sentirme tan idiota y sentimental como el pobre Clance, y no me di cuenta hasta más tarde de que la corriente del sur había cesado, dejando que el U-29 bajara lentamente hacia la ciudad sumergida de la misma manera que un aeroplano desciende sobre cualquier ciudad del mundo terrestre. También tardé en percatarme de que la insólita manada de delfines se había esfumado por completo. Unas 2 horas después, la nave se posó en una plaza pavimentada junto a la pared rocosa del valle. Por un lado, podía ver la ciudad entera que descendía desde la plaza hasta el viejo lecho del río. Por el otro, sorprendentemente cerca, me encontré ante la fachada, en perfecto estado de conservación, de un enorme edificio ricamente ornamentado, que, con toda seguridad, debía ser un templo excavado en la sólida roca. Del arte original de esta obra titánica tan solo puedo hacer conjeturas. La fachada, de inmensas proporciones, parece sellar una oquedad continua en la piedra.
ya que sus ventanales son muchos y ocupan un amplio espacio. En el centro se abre un amplio portón al que se llega a través de una escalinata de portentosos peldaños, y está rodeado de exquisitas figuras en relieve que representan bacanales. En el frente se yerguen unas columnas muy altas y el friso, decoradas ambas con esculturas de indescriptible belleza y que, evidentemente, personifican escenas pastoriles idealizadas y procesiones de sacerdotes y sacerdotisas portando extraños objetos ceremoniales en adoración a un dios resplandeciente. La calidad artística es de una perfección prodigiosa, de clara influencia helénica, aunque dotado de una extraña personalidad. Difunde una sensación de terrible antigüedad, como si fuera el más remoto antecesor del arte griego. No me cabe duda de que todos los detalles de esta obra exquisita están esculpidos en una ladera de roca virgen de nuestro planeta. Se hace palpable una parte de la pared del valle, aunque me resulta imposible imaginar cómo fue excavado su inmenso interior. Quizá una gruta o una serie de cavernas configuraran su núcleo. Ni el tiempo ni la inmersión han sido capaces de deteriorar la prístina magnificencia de este templo terrible, porque sin duda se trata de un templo, y aún hoy, miles de años después, reposa inmaculado y virgen en la noche interminable y en el silencio del abismo oceánico. No puedo calcular las horas que pasé observando la ciudad sumergida con sus edificios, arcadas, estatuas y puentes, y el colosal templo rebosante de misterio y hermosura. Aunque sabía que la muerte estaba cerca, me consumía la curiosidad, y proyecté el reflector de un lado en una búsqueda impaciente. El haz de luz me permitía apreciar muchos detalles, pero no llegaba más allá de la puerta del templo tallado en la roca. De manera que apagué el reflector a sabiendas de que debía preservar las baterías. Los rayos de luz resultaban ahora perceptiblemente más débiles que durante las semanas de navegación a la deriva, y como acuciado por la futura ausencia de luz, aumentaron mis deseos de explorar aquellos misterios submarinos. Yo, como alemán, tenía que ser el primero en pisar esos caminos olvidados durante eones. Desempolvé y examiné un traje de buzo de metal articulado, y probé la luz portátil y el regenerador de aire. Aunque tendría problemas a la hora de manipular la doble escotilla, solo pensé que podría salvar todos los obstáculos gracias a mi destreza científica, y que finalmente sería capaz de caminar en persona por aquella ciudad muerta. El 16 de agosto efectué una salida del U-29 y progresé con dificultad, entre calles fangosas y en ruinas hacia el antiguo río. No me tropecé con esqueletos ni otros restos humanos, pero recopilé una fortuna arqueológica en esculturas y monedas. No puedo referirme ahora a todo este material, sino para expresar mi espanto ante esta civilización, que se encontraba en su mayor apogeo cuando los cavernícolas vagabundeaban por Europa y el Nilo fluía totalmente desierto hacia el mar. Otros, aleccionados por este manuscrito y suponiendo que algún día salga a la luz, deberán esclarecer el misterio que yo apenas he podido bosquejar. Regresé al submarino al ver que mis baterías se estaban debilitando, aunque decidido a explorar el templo de roca al día siguiente. El 17, a pesar de que mis deseos de desentrañar los misterios del templo se habían hecho más acuciantes, me llevé una decepción al descubrir que los materiales necesarios para la recarga de la lámpara habían desaparecido durante el motín de julio de aquellos cerdos. Mi rabia era incontenible. Sin embargo,
Mi sentido común germánico evitó que me aventurara sin las debidas condiciones en un tenebroso recinto que podía ser la antesala de algún monstruo marino indescriptible o un laberinto de cuyos pasadizos me resultara luego imposible salir. Todo lo que podía hacer era enfocar el reflector del U-29, subir con su ayuda los peldaños del templo y estudiar los relieves exteriores. El haz de luz se colaba por el pórtico en un ángulo ascendente, así que atisbé el interior con la esperanza de descubrir algo, mas fue en vano. Ni tan siquiera se veía el techado, y aunque avancé 1 o 2 pasos tras reconocer el suelo con un palo, no me atreví a continuar. Es más, por primera vez en toda mi vida experimenté la emoción del miedo. Empezaba a comprender por qué Clent había llegado a ese estado emocional y mientras aumentaba la atracción que el templo ejercía sobre mi persona, se iba apoderando de mí un terror ciego y creciente por sus abismos acuáticos. Tras regresar al submarino, apagué las luces y me senté a meditar en las tinieblas. Tenía que ahorrar electricidad para posibles emergencias. El sábado 18 lo pasé asumido en una oscuridad total, atormentado por pensamientos y recuerdos que amenazaban con doblegar mi voluntad germana. Clent se había vuelto loco y había perecido antes de que la nave llegara a ese siniestro vestigio de un pasado intolerablemente remoto, y me había prevenido para que lo acompañara. ¿Acaso el destino tan solo conservaba mi razón intacta con el propósito de arrastrarme a un final más horrible e inimaginable que cualquiera haya podido soñar nunca? Se hacía evidente que mis nervios estaban destrozados y que tenía que desembarazarme de estas ideas propias de un hombre débil. La noche del sábado no pude dormir y encendí las luces sin importarme lo que pasara después. Resultaba desesperante que la electricidad no fuera a durar lo mismo que las provisiones o el aire. La eutanasia volvió a rondarme la mente y examiné mi pistola. Cerca del amanecer debí de quedarme dormido con las luces encendidas, pues ayer por la tarde desperté sumido en tinieblas y vi que las baterías se habían agotado. Encendí varias cerillas en rápida sucesión y me desesperé tristemente de la imprevisión que nos había llevado a gastar las pocas velas que llevábamos. Después de consumirse la última cerilla que osé encender, permanecí sentado muy quieto en medio de la oscuridad. Mientras pensaba en el fin inevitable, mi cerebro se detuvo en los últimos acontecimientos y entonces fui consciente de una impresión, hasta ahora oculta, que hubiera hecho estremecer a un hombre más débil y supersticioso. La cabeza del dios radiante que sobresalía entre las esculturas del templo de roca es idéntica al trocito de marfil tallado que el marinero muerto había tomado del mar y que el pobre Clent devolvió después. Me quedé algo sorprendido ante esta coincidencia, mas no sentí un miedo especial. Solo el pensamiento inferior se apresura a explicar lo singular y lo complejo mediante el recurso primitivo de lo sobrenatural. La coincidencia resultaba insólita, pero mis razonamientos eran demasiado íntegros como para relacionar circunstancias que no admiten una conexión lógica, o asociar de alguna extraña manera los hechos desastrosos que habían llevado al Victory a su crítica situación actual. Sintiendo que necesitaba relajarme, tomé un sedante y me aseguré unas cuantas horas más de sueño. La tensión nerviosa que me embargaba se vio reflejada en mis pesadillas, ya que me pareció oír gritos de personas ahogándose y vislumbrar sus caras muertas apretadas contra el cristal de las portillas del submarino.
y entre todas esas caras muertas se encontraba el semblante burlesco y vivo del joven de la estatuilla de marfil. Debo ser muy cuidadoso ahora en la manera de exponer mi despertar en el presente día, ya que me siento trastornado y, sin duda, las alucinaciones se mezclan con la realidad. Psicológicamente hablando, mi caso es de lo más interesante, y me duele no poder ser examinado científicamente por un competente investigador alemán. Nada más abrir los ojos, lo primero que sentí fue un deseo irresistible por visitar el templo de roca, un deseo que aumentaba a cada momento, pero al que yo me oponía instintivamente gracias a una sensación de pánico que operaba en sentido contrario. A continuación, me llegó una impresión de luz entre la oscuridad de las baterías descargadas y me pareció vislumbrar una especie de resplandor fosforescente en el agua que entraba por la portilla orientada al templo. Esto despertó mi curiosidad, pues no sabía de ningún organismo de las profundidades abismales que fuera capaz de emitir semejante luminosidad. Pero antes de que pudiera investigarlo, me llegó una tercera impresión que, debido a su carácter irracional, me hizo dudar de la objetividad de todo lo que pudieran registrar mis sentidos. Se trataba de una ilusión auditiva, una sensación de sonidos rítmicos y melódicos, como de cánticos salvajes, aunque hermosos, o una especie de himno coral que provenía del exterior y traspasaba el casco del U-29, a pesar de que estaba completamente insonorizado. Convencido de mi antinatural estado psicológico y nervioso, encendí varias cerillas y me administré una fuerte dosis de bromuro sódico, hecho que logró calmarme un poco hasta el punto de disiparse esa ilusión de sonido. Pero la fosforescencia persistía, y me costó bastante esfuerzo reprimir el impulso infantil que me atraía hacia la portilla para averiguar su procedencia. Resultaba de un realismo terrible, y gracias a su resplandor pronto pude distinguir los objetos familiares que me rodeaban, así como el vaso vacío del bromuro, a pesar de que no me había forjado una impresión visual del sitio donde lo había dejado. Esta última circunstancia me dio que pensar. Crucé el recinto y toqué el vaso. Efectivamente, se hallaba en el mismo lugar en el que me había parecido verlo. Ahora sabía a ciencia cierta que la luz era real, o que formaba parte de una alucinación tan fija y consistente que apenas tenía esperanzas de que se desvaneciera, así que abandoné toda resistencia y subí a la torreta de mando con la intención de descubrir la fuente luminosa. ¿Acaso no podría tratarse de otro submarino que me ofreciera una posibilidad de rescate? Sería conveniente que el lector no diese por cierto todo lo que a continuación sigue, ya que los hechos trascienden las leyes de la naturaleza y son necesariamente creaciones subjetivas e irreales de una mente sobreexcitada.
Al llegar a la torreta de mando, descubrí que el mar estaba mucho menos luminoso de lo que había previsto. No existía ninguna fosforescencia de origen vegetal o animal, y la ciudad que descendía hacia el río estaba oculta en las tinieblas. Lo que contemplé no resultaba en absoluto espectacular, tampoco grotesco ni aterrador, pero acabó con el último vestigio de confianza en mis razonamientos, pues la puerta y los ventanales del templo subacuático esculpido en la colina rocosa se encontraban vívidamente iluminados por un resplandor titilante, como si procediese de los fuegos poderosos de un altar erigido en su más profundo interior. Los últimos acontecimientos os resultan caóticos. Mientras contemplaba el resplandor sobrenatural que se desbordaba por el pórtico y las ventanas, experimenté las más extrañas visiones tan extravagantes que ni tan siquiera soy capaz de definir. Imaginé ver cosas dentro del templo, cosas inmóviles y cosas que se movían, y también me pareció escuchar de nuevo el cántico irreal que flotaba a mi alrededor cuando desperté. Por encima de todo, nacieron en mí pensamientos y miedos que giraban en torno al joven que había salido del mar y la estatuilla de marfil cuya talla era una reproducción exacta de los frisos y columnas del templo que se erguía delante de mí. Pensé en el pobre Clenz y me pregunté dónde descansaría su cuerpo con aquella estatuilla que había devuelto al mar. Me había advertido de algo y yo no le hice caso, pero Clenz era un débil renano que se había vuelto loco ante las dificultades que cualquier prusiano podía sobrellevar con facilidad. El resto es muy simple. El impulso de acceder y explorar el templo se ha convertido ahora en un mandato inexplicable e imperioso al que finalmente no puedo negarme. Mi voluntad germánica ya no es capaz de controlar mis actos, y el libre albedrío solo es posible ahora en cuestiones sin importancia. Semejante locura llevó a la muerte al pobre Clenz, sin escafandra ni protección alguna en el océano, pero yo soy prusiano y hombre con sentido común, y haré uso hasta el fin de la poca voluntad que me queda. Cuando comprendí que estaba condenado a ir, preparé el traje de buzo, la escafandra y el regenerador de aire para que estuvieran disponibles al instante. Acto seguido comencé a escribir esta crónica apresurada con la esperanza de que algún día llegue al exterior. Meteré el manuscrito en una botella sellada y lo arrojaré al mar en cuanto abandone el U-29 por última vez. No tengo miedo, ni tan siquiera de los augurios del loco de Clenz. Lo que he visto no puede ser verdad, y sé que esta locura que afecta mi propia voluntad puede llevarme a la asfixia cuando el aire se agote. La luz del templo es pura imaginación y moriré tranquilo, como todo buen alemán, en las profundidades tenebrosas y olvidadas. Esa risa demoníaca que escucho mientras escribo tan solo es un producto de mi debilitado cerebro. Así que me pondré el traje de buzo con sumo cuidado y subiré con audacia los peldaños que conducen a ese santuario primordial, a ese silencioso misterio de las profundidades insondables y de los tiempos inmemoriales.